Mi nombre es Jessica Paola Magallón Núñez. Estoy en la carrera de Ingeniería en Química Farmacéutica en la Universidad Tecnológica de Jalisco, en la materia de Procesos Farmacéuticos 1, impartida por el profesor Francisco Girón Hernández. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la granulación por vía húmeda. Tenemos el concepto de granulado. Son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo suficientes resistentes para permitir su manipulación. Los gránulos están destinados a la administración por vía oral. Algunos granulados se ingieren como tal, otros se mastican y otros se disuelven o se dispersan en agua o en otros líquidos apropiados antes de ser administrados. Se pueden distinguir varios tipos de granulados: gránulos efervescentes, gránulos recubiertos, gránulos gastroresistentes y gránulos de liberación modificada. Durante la fabricación, envasado, conservación y distribución de los gránulos se toman las medidas necesarias para asegurar la calidad microbiológica del producto. Tenemos lo que son los tipos de granulado. Gránulos efervescentes. Estos son granulados no recubiertos que contienen generalmente sustancias ácidas y carbonatos o hidrogenocarbonatos, los cuales reaccionan rápidamente en presencia de agua con liberación de dióxido de carbono. Estas están destinados a disolverse o dispersarse en agua antes de su administración. Y aquí, como vemos, es un ejemplo de cómo se ve el vaso. Como todos conocemos las tabletas de Alka-Seltzer, que al poner un vaso de agua y sumergir la pastilla, esta hace su desintegración, así como vemos. Los gránulos recubiertos. Estos son preparaciones multidosis constituidas por gránulos recubiertos de una o más capas de mezclas de diversos excipientes. Las sustancias usadas para el recubrimiento se aplican generalmente en forma de disolución o suspensión y en condiciones que favorezcan a la evaporación del vehículo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían las cápsulas. Tenemos los que son los granulados gastroresistentes. Estos son granulados de liberación retardada que están destinados a resistir la acción del jugo gástrico y a liberar su principio activo en el líquido intestinal. Para ello, estos resultados, el gránulo se recubre con un material gastroresistentes, granulados entéricos o por otros medios adecuados. Y así se ve la imagen de cómo se verían unas cápsulas. Y pues en este caso, si se pueden observar, se notan los gránulos un poco más grandes a comparación del anterior. Granulación. Es un proceso de ampliación de tamaño de partículas donde éstas se reúnen en grandes y permanentes partículas, en el cual los agregados de las partículas originales todavía se pueden identificar. Este proceso es usado en la producción de tabletas o cápsulas donde los gránulos son productos intermedios. Bueno, yo les puse esta imagen en donde son 4 etapas, en la cual tenemos el polvo, agregándole en la etapa de la humectación, que viene siendo agregándole agua. Estas, al irlas mezclando, se van pegando, entonces se van haciendo gránulos un poco más grandes. Y por último está el secado, cuando ya los gránulos quedan, o sea, ya no se van a aplastar, ya no se van a romper. Y después de esto ya viene como la comprensión para poder hacer una tableta. En la mayoría de los casos, el proceso tiene un lugar durante la fabricación de comprimidos o cápsulas, donde los gránulos se elaboran como un producto intermedio y tienen un tamaño entre 0.2 y 0.5 milímetros, aunque se usan gránulos de mayor tamaño como formas posológicas. La granulación comienza después de mezclar el fármaco en polvo con los excipientes. De este modo, que se forme una distribución uniforme de los ingredientes. Después de esta granulación, el producto puede ser mezclado con otros excipientes que pueden ser como los desintegrantes, los lubricantes, entre otras cosas más, antes de la comprensión de la tableta o rellenar la cápsula.
Tenemos lo que son los beneficios potenciales de la granulación: promover o mejorar el flujo de los materiales, incrementar la densidad aparente de los materiales, obtener un tamaño de partículas más uniforme, disminuir la adhesión de materia prima en la superficie de los punzones, disminuir la tendencia a capping que viene siendo destapado en las tabletas, mejorar la seguridad durante las operaciones de manufactura disminuyendo nubes de polvo de materiales, mejorar las características de comprensibilidad de los materiales polvosos. Tenemos lo que es la vía húmeda. Estos son procesos de granulación húmeda, se realizan mediante pulverización y un aglutinante líquido sobre las partículas mientras se agitan en un tambor giratorio, un lecho fluidizado, un mezclador de alta cizalla o dispositivos similares. Los principales objetivos de granulación son para mejorar las propiedades de flujo y las características de comprensión de la mezcla, y para evitar la segregación de los constituyentes. En los métodos de granulación por vía húmeda, el líquido que se añade a los polvos secos debe distribuirse por todo el polvo mediante la agitación mecánica que crea el granulador. Las partículas se adhieren unas a otras por las partículas de líquido y unas nuevas agitación o adición de líquido que se adhieran a más partículas. Esta se basa en la adición de un aglutinante disperso en un líquido para formar una disolución o una suspensión. Casi siempre se emplea agua, a veces alcohol e isopropanol u otro disolvente orgánico, solos o en combinación. El líquido debe ser volátil para que pueda eliminarse durante el secado y no debe ser tóxico. Tenemos lo que es el método general de la granulación por vía húmeda. Esta se caracteriza especialmente se encuentran las operaciones de granulación, que se actúa en una granuladora de húmedos. Las operaciones que se consideran son el mezclado, el amasado, la granulación, desecación, granulación, tamizado. Y pues aquí tenemos los procesos en el cual tenemos una mezcladora, de ahí pasa la humectación por medio de calor y humedad. Después pasamos a la granulación y al final pasamos al secado y lo dejamos enfriar. Etapas fisicoquímicas de la granulación húmeda. Las etapas fisicoquímicas de la granulación son la nucleación, la transición y el crecimiento del gránulo. Esta última etapa se puede ocasionar por medio de coalencia, rotura, transferencia por erosión y laminación por granulado. Tenemos lo que es la nucleación. Esta comienza con el contacto y la adición entre partículas debidos a los puentes de líquido. Varias partículas se unirán para formar un estado pendular. Al continuar la agitación, aumenta la densidad de los cuerpos pendulares hasta formar el estado capilar y otros cuerpos actúan como núcleos para el crecimiento posterior de los gránulos. Tenemos lo que es la transición. Los núcleos pueden crecer de dos formas. 1. Se pueden añadir partículas aisladas a los núcleos como transformación de puentes pendulares o se pueden combinar dos o más núcleos. 2. Los núcleos combinados volverán a cambiar de forma por la agitación del lecho. Esta etapa se caracteriza por la presencia de un gran número de gránulos pequeños con una distribución de tamaño relativamente amplia. Tenemos lo que es el crecimiento del gránulo. Si el gránulo sigue creciendo, se producen gránulos esféricos grandes y el tamaño medio de la partícula del sistema de granulación irá aumentando con el tiempo. Si continúa la agitación, continuará también la coalencia de gránulos y se producirá un sistema sobreamasado que será inutilizable, aunque este resultado depende de la cantidad de líquido añadido y de las propiedades del material que se va a granular. Esto sería todo por mi parte, espero les haya funcionado de algo esta información. Gracias.